Antes de las apps y los gadgets inteligentes, existían las manos y las mentes más inteligentes. En este video, revelamos 35 trucos caseros clásicos que antes se usaban en todos los hogares, desde limpieza natural hasta ingeniosas soluciones de almacenamiento. Son inteligentes, sencillos y sí, siguen funcionando de maravilla. Organizaba su cobertizo con tapas de botella, su tintineo metálico una nota viva. Clavadas en tablas de madera, sostenían llaves, cordeles o herramientas pequeñas, ahorrando espacio con un toque rústico. Las tapas agarraban fuerte, manteniendo los objetos a mano para tareas rápidas. Esto no era solo almacenar, era orden, convertir chatarra en soportes. Su cobertizo, donde martillaba, olía a serrín y aceite, sus manos clavando con precisión. El truco era gratis, ahorrando dinero en ganchos o estantes. Cada objeto colgado era un triunfo, prueba de que las tapas podían organizar. Los ganchos de la abuela eran una maravilla ordenada, su brillo un guiño a su ahorro. Recolectaba tapas de botellas de soda, su delantal tintineando, asegurando suficiente para todas las necesidades. El método, nacido de la necesidad, era un ritual de eficiencia, haciendo útil el caos. Su cobertizo era un mapa de su cuidado, cada tapa una pieza de su sistema. Este truco era un arte silencioso, transformando sobras en una red de orden, conectando a su familia con un trabajo fluido con metal reciclado e ingenio. La abuela nunca tiraba los corazones de manzana tras hacer pasteles. Los echaba en un frasco con agua y una pizca de azúcar, su aroma agridulce llenando el aire mientras fermentaban durante semanas. El resultado era un vinagre picante, ideal para limpiar ventanas o encurtir restos de col. Esto no era solo cocinar. Era alquimia transformar desechos en un básico de despensa. Su despensa, donde burbujeaban los frascos, olía a fruta y tiempo, sus manos removiendo con cuidado deliberado. El truco reemplazaba el vinagre caro de tienda, estirando el presupuesto en tiempos de escasez. Cada gota era un triunfo, prueba de que los corazones podían ser tesoros. El vinagre de la abuela era una maravilla aguda, su chispa dando vida a comidas o brillo al vidrio. Lo colaba con tela vieja, su delantal manchado de jugo, asegurando que nada se desperdiciara. El proceso aprendido de su madre era un ritual de paciencia, dando oro líquido de sobras. Sus frascos llenaban estantes, un testimonio de ahorro, manteniendo su hogar limpio y la comida sabrosa. Este truco era una rebelión silenciosa contra el desperdicio, mostrando cómo incluso lo más humilde podía servir de nuevo, conectando a su familia con ciclos de renovación con cada chorro agrio. ¿Cómo hacía la abuela brillar los suelos sin abrillantador? Su truco brillante viene ahora. La abuela llamaba a niños o perros con silbatos de tapas de lata, su clanc agudo y penetrante. Doblaba tapas de lata, perforando pequeños agujeros con un clavo, y ensartaba cordel para soplar aire, creando notas chillonas que se oían por los campos. Reunían a su equipo, una señal en días ajetreados. Esto no era solo señalar, era comunicación, convertir chatarra en sonido. Su patio, donde creaba, olía a metal y tierra, sus manos moldeando con cuidado. El truco era gratis, ahorrando dinero en campanas o cuernos. Cada silbido era un triunfo, prueba de que las tapas podían llamar. Los silbatos de la abuela eran una maravilla penetrante, su sonido un destello de brillantez. Probaba cada uno, su delantal atrapando virutas, asegurando tonos claros. El método de un ojalatero ambulante era un oficio de conexión, uniendo a su familia. Sus llamadas cortaban el ruido, un mapa de su cuidado. Este truco era una rebelión silenciosa contra el desperdicio, transformando sobras en una voz, conectando a sus seres queridos con ella con metal reciclado y aliento. Los zapatos polvorientos nunca apagaban el orgullo de la abuela. Los pulía con trapos viejos, su aroma mustio suavizado tras el lavado, usando un poco de grasa sobrante o cera de vela para dar brillo. Los zapatos relucían, listos para la iglesia o el mercado, su lustre una marca de cuidado. Esto no era solo pulir, era dignidad, restaurar la apariencia con sobras. Su porche, donde pulía, olía a cera y madera, sus manos frotando con vigor. El truco era gratis, ahorrando abrillantador caro mientras levantaba el ánimo. Cada brillo era un triunfo, prueba de que los trapos podían resplandecer.
El lustre de la abuela era un toque orgulloso, su simplicidad una lección de ahorro. Cortaba trapos encuadrados, su delantal atrapando gotas de cera, asegurando un trabajo limpio. El método de su madre era un ritual de orgullo, haciendo que los zapatos gastados lucieran nuevos. Su familia salía confiada, sus zapatos un lienzo de su esfuerzo. Este truco era un arte silencioso, convirtiendo sobras en un espejo de cuidado, conectando a sus seres queridos con la respetabilidad con tela reciclada y esfuerzo. Cuando las macetas eran un lujo, la abuela cultivaba hierbas en latas de café viejas, cuyo leve olor metálico se mezclaba con la tierra fresca. Perforaba agujeros de drenaje con un clavo oxidado, el aire cargado del aroma metálico, y las llenaba con tierra recogida del patio. Plantando perejil o tomillo, las colocaba en los alféizares, donde el sol hacía brotar tallos verdes, dando sabor a sopas ligeras. Esto no era solo jardinería. Era supervivencia, convertir latas desechadas en fuentes de alimento. Su cocina, llena del aroma terroso de las hierbas, era un centro de ahorro. Las regaba con agua de lavar platos, sus manos callosas pero delicadas, asegurando que cada gota contara. El truco ahorraba dinero en macetas y especias compradas, manteniendo las comidas sabrosas en tiempos de escasez. Cada hoja cortada era una pequeña victoria, prueba de que la chatarra podía dar cosechas. Las macetas de la abuela eran un golpe de genio, un recordatorio diario de que, incluso en la escasez, su hogar podía florecer con cuidado e ingenio. Tarareaba suavemente mientras las atendía, su delantal cubierto de tierra, conectando a su familia con la tierra con cada ramita. Esas latas, antes basura, se convirtieron en recipientes de esperanza, nutriendo cuerpo y espíritu en temporadas difíciles. Los cuencos de madera agrietados nunca terminaban en la pila de leña de la abuela. Mezclaba harina y agua en una masa pegajosa, su aroma a levadura cálido en su cocina, y la presionaba en las grietas para sellarlas fuerte. Una vez seca, aguantaba firme, salvando cuencos para sopas o pan. Esto no era solo reparar, era ahorro, usar sobras de despensa como pegamento. Su cocina, donde amasaba, olía a masa y humo de leña, sus manos parcheando con cuidado. El truco era gratis, preservando herramientas sin adhesivos caros. Cada grieta sellada era un triunfo, prueba de que la masa podía reparar. El relleno de la abuela era una maravilla almidonada, su simplicidad un destello de brillantez. Alisaba la masa con los dedos, su delantal enharinado, asegurando sellos fuertes. El método de su madre era un ritual de restauración, haciendo enteras las cosas rotas. Sus cuencos servían de nuevo, un testimonio de su cuidado. Este truco era una rebelión silenciosa contra el desperdicio, transformando básicos de cocina en arreglos, conectando a su familia con el sustento con masa reciclada y amor. Las mañanas frías no entumecían las manos de la abuela. Calentaba piedras lisas de río en el hogar, su aroma ahumado subiendo al calentarse, y las envolvía en retazos de franela para calentadores de bolsillo. Metidas en abrigos, irradiaban calor, aliviando dolores y fríos. Esto no era solo calentar, era astucia, usar regalos de la naturaleza para el confort. Su chimenea donde trabajaba crepitaba con vida, sus manos envolviendo piedras con cuidado para evitar quemaduras. El truco era gratis, ahorrando guantes caros mientras mantenía los dedos ágiles. Cada agarre cálido era un triunfo, prueba de que las piedras podían reconfortar. Los calentadores de la abuela eran una maravilla tostada, su peso un recordatorio de su cuidado. Elegía piedras con cuidado, su delantal chamuscado por brasas, asegurando que retuvieran calor mucho tiempo. El método aprendido de su abuelo era un oficio de supervivencia, aprovechando el regalo del fuego. Sus bolsillos abultaban con calor, un escudo silencioso contra el frío del invierno. Este truco era un testimonio de su ingenio, convirtiendo rocas de río en hogares portátiles que mantenían a su familia trabajando en la helada. Un acto simple pero profundo de ahorro que calentaba manos y corazones. Cuando las velas escaseaban, la abuela iluminaba su hogar con lámparas de latas de aceite. Llenaba latas pequeñas con grasa de cocina sobrante, su aroma grasiento tenue pero familiar, y ensartaba un retazo de tela como mecha. Encendidas, ardían constantes, guiando costuras o cenas. Esto no era solo iluminar, era brillantes, convertir chatarra en resplandor. Su cocina, donde vertía, olía a aceite y pan, sus manos colocando mechas con cuidado.
El truco era gratis, ahorrando costos de velas en tiempos de escasez. Cada brillo era un triunfo, prueba de que las latas podían iluminar. Las lámparas de la abuela eran una maravilla cálida, su luz un guiño a su ahorro. Recortaba las mechas a diario, su delantal manchado, asegurando quemas limpias. El método de su abuela era un oficio de luz, haciendo las noches productivas. Sus habitaciones brillaban suavemente, un lienzo de su cuidado. Este truco era una rebelión silenciosa contra el desperdicio, transformando sobras en faros, conectando a su familia con la claridad con latas recicladas y amor. Las polillas nunca se atrevían a invadir los armarios de la abuela. Secaba lavanda de su jardín, su aroma floral un escudo potente, y la cosía en pequeños saquitos de tela hechos de camisas viejas. Colocados entre suéteres o sábanas, mantenían a raya a los insectos, preservando la lana preciosa. Esto no era solo control de plagas, era la armadura de la naturaleza, usar flores para proteger su hogar. Su jardín, donde recolectaba, zumbaba con abejas, sus manos arrancando tallos con cuidado. El truco era gratis, salvando la ropa de agujeros sin aerosoles caros. Cada prenda segura era un triunfo, prueba de que la lavanda podía repeler. Los saquitos de la abuela eran una maravilla fragante, su aroma un soplo de verano en la penumbra del invierno. Cosía los saquitos con fuerza, su delantal espolvoreado de pétalos, asegurando que no se filtraran. El método de su abuela era un oficio de cuidado, aprovechando el poder de la naturaleza. Sus armarios olían a campos, un santuario de ahorro. Este truco era una defensa silenciosa, manteniendo su guardarropa intacto con magia herbal, conectando a su familia con la preservación con el suave poder de las flores y el hilo. Los tendederos desgastados nunca frenaban la colada de la abuela. Unía cuerdas viejas con nudos firmes, su olor a cáñamo áspero en sus manos, tejiendo los extremos sueltos para restaurar fuerza. Estiradas entre árboles del patio, sostenían sábanas pesadas, meciéndose en la brisa. Esto no era solo reparar, era resiliencia, salvar cuerdas sin comprar nuevas. Su patio, donde trabajaba, olía a hierba y madera calentada por el sol, sus manos torciendo cuerdas con habilidad practicada. El truco era gratis, asegurando ropa limpia pese a herramientas gastadas. Cada colada colgada era un triunfo, prueba de que los nudos resistían. El tendedero de la abuela era una línea vital robusta, manteniendo la ropa fresca en tiempos de escasez. Revisaba los nudos a diario, su delantal atrapando fibras sueltas, un acto silencioso de mantenimiento. El método, aprendido de su padre, era un oficio de resistencia, arreglárselas con lo disponible. Sus cuerdas cruzaban el patio, una red de ahorro, sosteniendo la limpieza familiar en alto. Este truco era un testimonio de su fortaleza, convirtiendo extremos deshilachados en un sistema de cuidado que secaba ropa bajo cielos abiertos, ahorrando centavos y orgullo con cada sábana tendida. La abuela entretenía a perros y niños con cuerdas de trapos, su aroma mustio suavizado tras el lavado. Trenzaba tiras de tela viejas con fuerza, anudando los extremos para formar juguetes de tirar duraderos que desataban horas de juego. Resistían los jalones, una fuente de alegría en tiempos de escasez. Esto no era solo jugar, era felicidad, convertir sobras en diversión. Su patio, donde trenzaba, olía a hierba y sol, sus manos tejiendo con cuidado. El truco era gratis, ahorrando dinero en juguetes mientras levantaba el ánimo. Cada jalón era un triunfo, prueba de que los trapos podían deleitar. Las cuerdas de la abuela eran una maravilla viva, su fuerza un guiño a su ahorro. Cortaba tiras uniformemente, su delantal deshilachado, asegurando trenzas fuertes. El método de su infancia era un oficio de alegría, haciendo posible el juego. Su patio resonaba con risas, un lienzo de su cuidado. Este truco era una rebelión silenciosa contra el desperdicio, transformando tela en regocijo, conectando a su familia con la diversión con trapos reciclados y amor. ¿Cómo señalaba la abuela sin campanas? Su truco ruidoso viene ahora. La abuela protegía sus mesas con tapas de lata, su leve olor metálico un susurro de su pasado como cubiertas de frascos. Rescatadas de tarros de melocotones o frijoles, atrapaban gotas bajo tazas, salvando la madera de manchas de café o anillos de agua. Apiladas ordenadamente, añadían un encanto rústico a su cocina. Esto no era solo protección, era artesanía, convertir chatarra en decoración práctica. Su cocina, donde estaban las tapas, olía a pan fresco y hierbas, sus manos colocándolas con cuidado.
El truco era gratis, preservando muebles sin comprar posavasos. Cada mesa seca era un triunfo, prueba de que las tapas podían proteger. Los posavasos de la abuela eran un toque simple, su brillo un guiño a su ahorro. Fregaba las tapas hasta dejarlas limpias, su delantal húmedo, asegurando que lucieran ordenadas. El método, nacido de la necesidad, era un pequeño acto de preservación, manteniendo su hogar acogedor. Sus mesas permanecían sin marcas, un lienzo de su cuidado. Este truco era una rebelión silenciosa contra el desperdicio, mostrando cómo incluso las obras más humildes podían servir, conectando a su familia con un hogar ordenado con metal reciclado y amor. ¿Cómo mantenía a la abuela alejadas a las polillas sin aerosoles? Su truco aromático viene ahora. Los días calurosos no marchitaban las bebidas de la abuela. Apilaba ollas de barro sin esmaltar, su aroma terroso, reconfortante, rellenando el espacio entre ellas con arena. Un remojo de agua mantenía la arena húmeda y las botellas dentro se mantenían frescas por la magia de la evaporación. Esto no era solo enfriar, era ciencia, usar barro para vencer el calor. Su cocina, donde estaban las ollas, olía a tierra húmeda y hierbas, sus manos ordenándolas con cuidado. El truco era barato, ahorrando costos de hielo o nevera en tiempos de escasez. Cada sorbo fresco era un triunfo, prueba de que las ollas podían enfriar. El enfriador de la abuela era un genio rústico, su simplicidad un destello de brillantez. Revisaba el agua a diario, su delantal mojado, asegurando un enfriamiento constante. El método de un vendedor ambulante era un oficio de confort, aprovechando trucos de la naturaleza. Sus bebidas seguían refrescantes, un alivio en el resplandor del verano. Este truco era una maravilla silenciosa, transformando barro humilde en un refugio fresco, conectando a su familia con el frescor con ollas recicladas y física astuta. Las ventanas polvorientas nunca opacaban el hogar de la abuela. Cosía cortinas con sacos de harina gastados, su aroma almidonado suavizado tras el lavado. Con hilo deshilachado de camisas viejas, cosía paneles a la luz de una lámpara, su aguja brillando en la noche tranquila. Colgadas en cordeles estirados por las ventanas, ondeaban con la brisa, suavizando la luz dura y dando encanto a habitaciones desnudas. Esto no era solo decoración. Era ingenio, proteger a su familia con sobras. Su sala, donde trabajaba, olía a cera de abeja y lana, sus manos firmes a pesar de años de esfuerzo. El truco era gratis, ahorrando costos de tela mientras iluminaba los espacios con un toque hogareño. Cada cortina era un triunfo, prueba de que los sacos podían convertir una casa en un refugio. Las cortinas de la abuela eran un trabajo de amor, su suave balanceo un recordatorio de su cuidado. Remendaba rasgaduras con parches, asegurando que duraran temporadas, un acto silencioso de preservación. Esos sacos, antes simples envases, se volvieron símbolos de resiliencia, manteniendo su hogar cálido e invitador sin gastar un centavo. Su labor tejía belleza en la escasez, una lección de arreglárselas con corazón y habilidad. Los caracoles nunca devastaban el jardín de la abuela. Trituraba cáscaras de huevo, su aroma calcáreo tenue, y las esparcía alrededor de las plantas, sus bordes afilados disuadiendo a las plagas sin daño. Sus cultivos, lechugas, frijoles, florecían, a salvo de invasores reptantes. Esto no era solo protección, era defensa, usar sobras del desayuno para seguridad. Su jardín, donde esparcía, olía a tierra y rocío, sus manos triturando cáscaras con cuidado. El truco era gratis, ahorrando dinero en pesticidas mientras mantenía las plantas sanas. Cada hoja segura era un triunfo, prueba de que las cáscaras podían proteger. Las cáscaras de la abuela eran una maravilla áspera, su simplicidad un guiño a su ahorro. Guardaba cáscaras a diario, su delantal espolvoreado, asegurando suficientes barreras. El método de su vecino era un oficio de cuidado, mezclando la cocina con la naturaleza. Su jardín prosperaba, un testimonio de su labor. Este truco era una rebelión silenciosa contra el desperdicio, transformando sobras en escudos, conectando a su familia con cosechas con cáscaras recicladas y amor. La abuela iluminaba los senderos de su jardín con conchas de almeja, su aroma salobre un eco tenue del mar. Recolectadas en costas cercanas, las alineaba en los caminos, sus curvas pálidas atrapando la luz lunar para guiar pasos al crepúsculo. Definían rutas resistentes a la lluvia y añadían encanto costero.
Esto no era solo marcar, era artesanía, convertir conchas en faros. Su jardín, donde las colocaba, olía a tierra y rocío, sus manos ordenándolas con cuidado. El truco ahorraba dinero en piedras o linternas, manteniendo los senderos claros. Cada paso seguro era un triunfo, prueba de que las conchas podían guiar. Los marcadores de la abuela eran una maravilla marina, su brillo un guiño a su ahorro. Enjuagaba las conchas hasta dejarlas limpias, su delantal húmedo con sal, asegurando que relucieran. El método, aprendido de un amigo pescador, era un ritual de guía, mezclando el patio con el océano. Sus senderos eran claros, un mapa de su cuidado. Este truco era una rebelión silenciosa contra el desperdicio, transformando sobras de playa en una guía luminosa, conectando a su familia con caminatas seguras con belleza reciclada y luz. La abuela nunca desechaba trozos de jabón, su leve aroma a espuma persistiendo en una lata junto al fregadero. Los recolectaba, prensándolos en moldes con un chorrito de agua, formando barras nuevas que enjabonaban platos o manos. Las barras, moteadas pero firmes, duraban semanas, un mosaico de ahorro. Esto no era solo limpiar, era ingenio, convertir sobras en espuma. Su lavadero, donde moldeaba, olía a jabón y madera húmeda, sus manos moldeando con suave presión. El truco ahorraba dinero en barras nuevas, estirando el presupuesto en tiempos duros. Cada lavado era un triunfo, prueba de que los trozos podían limpiar de nuevo. Las barras de jabón de la abuela eran una maravilla burbujeante, sus orígenes humildes una lección de no desperdiciar. Calentaba los restos ligeramente, su delantal espolvoreado de escamas, asegurando que pegaran bien. El método de su madre era un ritual de renovación, creando necesidad de sobras. Sus barras llenaban un estante, listas para tareas, manteniendo su hogar impecable. Este truco era un desafío silencioso a la escasez, mostrando cómo incluso los pedazos más pequeños podían servir, conectando a su familia con la limpieza con burbujas recicladas y cuidado. Espera a ver cómo la abuela calentaba manos sin guantes. Su truco cálido viene ahora. La abuela enmarcaba su jardín con palos caídos, su aroma leñoso fresco del bosque. Recolectaba ramas tras tormentas, clavándolas verticalmente para bordear los canteros, manteniendo la tierra ordenada y las plantas a salvo de pies descuidados. La línea rústica guiaba el crecimiento, robusta y natural. Esto no era solo jardinería, era arte, dar forma a la tierra con sobras. Su patio, donde trabajaba, olía a tierra y pino, sus manos clavando estacas con propósito. El truco era gratis, ahorrando dinero en vallas mientras añadía encanto. Cada cantero ordenado era un triunfo, prueba de que los palos podían organizar. Los bordes de la abuela eran una maravilla natural, su simplicidad una lección de ahorro. Tejía enredaderas por los huecos, su delantal enganchado en ramitas, asegurando estabilidad. El método, aprendido de su vecino, era un oficio de armonía, mezclando el patio con la naturaleza. Su jardín florecía en orden, un lienzo de su cuidado. Este truco era una rebelión silenciosa contra el desperdicio, transformando madera caída en un marco vivo, conectando a su familia con la tierra con ramas recicladas y amor. La abuela creaba carrillones de viento con latas, su tintineo una canción brillante en la brisa. Las ensartaba con cordel viejo, su aroma metálico tenue tras fregarlas, y las colgaba de los aleros del porche para danzar con el viento. Encantaban a los invitados y señalaban cambios de tiempo con su traqueteo. Esto no era solo decoración, era música, convertir chatarra en melodía. Su porche, donde ataba, olía a crepúsculo y madera, sus manos anudando con cuidado. El truco era gratis, ahorrando dinero en carrillones comprados. Cada nota era un triunfo, prueba de que las latas podían cantar. Los carrillones de la abuela eran una maravilla ventosa, su sonido un elevador de espíritus. Pintaba las latas con tinte sobrante, su delantal manchado, añadiendo color. El método de un vecino era un oficio de alegría, mezclando el hogar con la naturaleza. Su porche cantaba suavemente, un lienzo de su creatividad. Este truco era una rebelión silenciosa contra el desperdicio, transformando sobras en una sinfonía, conectando a su familia con la belleza con metal reciclado y el suave empuje del viento. Espera a ver cómo arreglaba la abuela grietas sin pegamento. Su truco robusto viene ahora. Sin abrillantadores caros, la abuela pulía sus suelos de madera con hojas de té usadas.
Guardaba las hojas húmedas del desayuno, su leve aroma terroso pero reconfortante, y las esparcía por las tablas. Barriendo suavemente, las hojas levantaban polvo y mugre, dejando un brillo sutil que atrapaba la luz de la lámpara. Esto no era solo limpiar, era ingenio, usar sobras matutinas para iluminar su hogar. Su cocina, donde barría, olía a té y pan, sus manos sujetando una escoba gastada con propósito. El truco era gratis, ahorrando dinero en limpiadores mientras mantenía los suelos impecables. Cada brillo era un triunfo, prueba de que el té podía pulir más que tazas. Las hojas de té de la abuela eran un encanto rústico, su simplicidad una lección de ahorro. Recolectaba hojas diariamente, su delantal lleno, asegurando que nada se desperdiciara. El método heredado de su abuela era una danza de cuidado, transformando suelos en espejos de su esfuerzo. Su hogar brillaba con calor, cada tabla un lienzo de su ingenio. Este truco era un arte silencioso, haciendo que la escasez reluciera con solo hojas y esfuerzo, un regalo de limpieza que conectaba a su familia con el ritmo de la renovación diaria. Las tapas de frascos atascadas nunca frustraban los conservas de la abuela. Tomaba una tapa de lata vieja, su tintineo metálico agudo, y usaba su borde para abrir sellos tercos, el agarre rompiendo el vacío con un chasquido. Sus manos estaban seguras, y los frascos se abrían fácilmente, revelando mermeladas o encurtidos. Esto no era solo abrir, era ingenio, usar chatarra para apalancar. Su cocina, donde trabajaba, olía a frutas y especias, sus manos girando tapas con habilidad. El truco era gratis, facilitando tareas sin herramientas sofisticadas. Cada frasco abierto era un triunfo, prueba de que las tapas podían desbloquear tesoros. El abridor de la abuela era una solución rápida, su simplicidad un destello de brillantez. Guardaba tapas de repuesto en un cajón, su delantal atrapando migas, lista para la acción. El método, nacido de la necesidad, era un pequeño acto de triunfo, haciendo ceder a frascos obstinados. Su despensa fluía con abundancia, cada frasco una pieza de su ahorro. Este truco era un arte silencioso, transformando metal desechado en una llave para el sustento, conectando a su familia con la nutrición con arena reciclada y fuerza astuta. ¿Alguna vez te preguntaste cómo marcaba la abuela los senderos sin piedras? Su truco brillante viene ahora. La abuela cubría su jardín con corteza de árbol, su aroma leñoso rico y reconfortante. Desprendida de troncos caídos tras tormentas, cubría el suelo, reteniendo humedad y ahogando malas hierbas. Sus plantas, tomates, frijoles, prosperaban, sus raíces frescas y seguras en el calor del verano. Esto no era solo jardinería, era nutrición, usar sobras del bosque para impulsar el crecimiento. Su patio, donde esparcía corteza, olía a pino y tierra, sus manos apilando con cuidado. El truco era gratis, ahorrando dinero en mantillo comprado. Cada planta sana era un triunfo, prueba de que la corteza podía proteger. El mantillo de la abuela era un escudo natural, su aspecto rudo un guiño a su ahorro. Transportaba troncos ella misma, su delantal rasgado por astillas, asegurando suficiente cobertura. El método aprendido de su padre era un oficio de cuidado, mezclando el patio con la naturaleza. Su jardín florecía, un testimonio de su labor. Este truco era una rebelión silenciosa contra el desperdicio, convirtiendo madera caída en una línea vital para los cultivos, conectando a su familia con cosechas con tierra reciclada y amor. ¿Cómo enfriaba la abuela las bebidas sin hielo? Su truco refrescante viene ahora. La abuela encendía fuegos con piñas, su aroma resinoso, rico y ahumado. Las recolectaba en el bosque, sumergiéndolas en sobras de cera derretida para crear yesca que prendía rápido. Arrojadas al hogar, rugían, calentando su casa. Esto no era solo yesca, era calor, convertir sobras del bosque en combustible. Su cobertizo, donde sumergía, olía a cera y pino, sus manos cubriendo con cuidado. El truco era gratis, ahorrando dinero en fósforos o iniciadores. Cada llama era un triunfo, prueba de que las piñas podían arder. Los iniciadores de la abuela eran una maravilla ardiente, su brillo vender un destello de brillantez. Secaba las piñas a fondo, su delantal pegajoso, asegurando que encendieran bien. El método de su padre era un oficio de calor, aprovechando regalos de la naturaleza. Su hogar brillaba, un lienzo de su cuidado. Este truco era una rebelión silenciosa contra el desperdicio, transformando piñas caídas en fuego,
conectando a su familia con el confort con pino reciclado y ahorro. Un último truco para alegrar tu día. El truco luminoso de la abuela es sorprendente. La abuela enmarcaba fotos queridas con ramitas, su aroma leñoso rústico y reconfortante. Recolectaba ramas caídas, pegándolas con savia de árbol en rectángulos para sostener imágenes desvaídas de familiares o cosechas. Montados en paredes, añadían calor, guardianes de recuerdos en un hogar austero. Esto no era solo enmarcar, era arte, convertir sobras del bosque en tesoros. Su sala, donde creaba, olía a savia y cera, sus manos ordenando ramitas con cuidado. El truco era gratis, ahorrando dinero en marcos comprados. Cada foto era un triunfo, prueba de que las ramitas podían guardar recuerdos. Los marcos de la abuela eran una maravilla sentida, su textura un guiño a su ahorro. Podaba las ramitas ordenadamente, su delantal pegajoso, asegurando construcciones robustas. El método, aprendido de su hermana, era un oficio de amor mezclando el hogar con la naturaleza. Sus paredes contaban historias, un lienzo de su cuidado. Este truco era una rebelión silenciosa contra el desperdicio, transformando ramas en reliquias, conectando a su familia con la historia con madera reciclada y lazos tiernos. La abuela mantenía el orden con frascos de botones, su tintineo una nota alegre en su rincón de costura. Guardaba botones de ropa gastada, clasificándolos por tamaño y color en frascos de vidrio viejos, sus tonos un mosaico brillante. Reparaban camisas o creaban muñecas, cada uno un pequeño cierre de ahorro. Esto no era solo almacenar, era organización, convertir sobras en un sistema. Su rincón, iluminado por una lámpara parpadeante, olía a hilo y cera, sus manos clasificando con precisión. El truco era gratis, ahorrando dinero en botones nuevos mientras mantenía sus manualidades listas. Cada reparación era un triunfo, prueba de que los botones podían arreglar o crear. Los frascos de la abuela eran un genio ordenado, su contenido un mapa de su ingenio. Pulía los frascos, su delantal atrapando botones sueltos, asegurando claridad para hallazgos rápidos. El método de su tía era un ritual de orden, haciendo útil el caos. Sus estantes brillaban con propósito, cada frasco una pieza de su mundo cuidadoso. Este truco era un arte silencioso, transformando piezas sueltas en herramientas de reparación y juego, conectando a su familia con la costura, con un tintineo de tesoro reciclado. Esperamos que estos trucos caseros te hayan recordado lo inteligentes que eran nuestros mayores, sin gastar un céntimo. ¿Cuál de estos probarás primero? ¿O ya usas alguno en casa? Nos encantaría saber tu opinión en los comentarios. Para más consejos prácticos e inspiración nostálgica, suscríbete y únete a nuestra creciente comunidad de amantes de lo vintage.